Hola, en este video vamos a detallar lo que es el mecanismo de obras por impuesto, desde luego de una perspectiva muy general, muy agregada. La idea es que se tenga una idea clara de lo que es el mecanismo, sin entrar en mayor detalle. El detalle del mecanismo se estudia en el curso que está promoviendo la empresa. Sin embargo, consideramos que en esta cruzada por promover las nuevas herramientas para ejecutar obras públicas, es conveniente difundir el conocimiento lo más posible. Bueno, el mecanismo en esencia es una alternativa de ejecución de proyectos de inversión pública. Es una modalidad de ejecución que se encuentra en un punto intermedio entre modalidades netamente públicas como son la administración directa, que es 100% pública y la contrata, a modalidades que son netamente privadas o bastante privadas, ¿no? Como son las APPs, llegando al extremo de las concesiones autofinanciadas. Es decir, el mecanismo de obras por impuestos está en medio de estas alternativas de cómo se llama, de modalidad de ejecución. El mecanismo de obras por impuestos tiene un poco más de 10 años de haberse aprobado la primera normativa que le dio luz. En este laxo ha habido problemas, ha habido casos complicados en los cuales han servido como casuística para poder ir evolucionando en la normativa del mecanismo, haciéndola en estos momentos una normativa muy precisa y que le da mayor seguridad a los privados. En el año 2008 fue un año crucial porque hubieron múltiples cambios de la normativa y que han llevado a estabilizarla, ¿no? Es decir, en estos momentos la base normativa del mecanismo de obras por impuesto nos permite tener los textos únicos ordenados tanto de la ley del mecanismo de obras por impuesto como del reglamento, cosa que no lo teníamos antes, ¿no? Antes tenías que leer muchas normativas dispersas para poder tener una idea clara del mecanismo. En estos momentos tenemos estos dos documentos y con estos dos documentos podemos batirnos en este tema de obras por impuesto. También un avance en la normativa es que se han elaborado una serie de documentos estandarizados. Muchos de los procesos que se tenían que ejecutar en el mecanismo de obras por impuesto se hacían de manera creativa por cada entidad. Era para un gobierno regional era de una manera, para una municipalidad era de otra, para una área del gobierno nacional también era diferente. Entonces, habían documentos que eran difíciles de interpretar en algún momento. Ahora todos se rigen bajo una documentos estandarizados al mismo estilo de lo que tiene el OCE, ¿no? Algo así son estos documentos. El detalle de esto es para verlo ya en el curso, solamente es cuestión de aquí demostrarlo. Bueno, esto lo hemos visto en la diapositiva que hablaba de pacto implícito. Sin embargo, es bueno recordarlo, que el esquema tradicional es que una empresa paga sus impuestos y el Estado con esos impuestos hace obras. Sin embargo, hay mucho de estos impuestos que se va en pago de coimas y o corrupción y en pagar burocracia, lo cual resta eficiencia al mecanismo de la inversión pública bajo este esquema. El mecanismo de obras por impuesto va por otra vía. El mecanismo por obras por impuesto, la entidad pública define una lista de proyectos. Bueno, también vamos a ver más adelante que también lo puede definir la entidad privada y los presenta a Proinversión. Una empresa que le interese decide
financiar uno de los proyectos que estén listados y lo ejecuta esperando la conformidad de la entidad pública, la cual comunica al MEF para que le gire un certificado, el cual es entregado a la empresa, y esta empresa lo usa para pagar a la SUNAT su impuesto a la renta equivalente. Posteriormente, pues el Ministerio de Economía carga ese descuento al presupuesto de la entidad. ¿Qué cosas se puede hacer con obras por impuestos? Realmente en estos momentos se puede hacer prácticamente cualquier tipología de proyectos. Hay proyectos como agua y desagüe, seguridad ciudadana, turismo, educación. Los caminos vecinales también pueden realizarse, puentes, en fin, una serie, electrificación rural, una serie de cosas, de tipología de proyectos en las cuales puede aplicarse el mecanismo y que, bueno, no se está aplicando de la manera que se debería, ¿no? De la manera un poco más masiva. ¿Qué tamaño tiene este tema del mecanismo de obras por impuesto? Como podemos ver, estos son los montos que se han adjudicado bajo el mecanismo de obras por impuesto, y llegamos a 4 mil millones de soles, ¿no? De estos se han concluido 2.000. Podemos ver que los sectores en los cuales más se ha aplicado este mecanismo es pues en transporte, educación y saneamiento, en ese orden. Sin embargo, si uno lo ve por número de pips, es decir, monto de inversión entre número de pips, podemos ver que el, el monto es el monto promedio es muy pequeño, ¿no? Es decir, podríamos tener la idea de que los proyectos de obras por impuestos son pequeños. En esencia sí, en un primer momento los proyectos de obras por impuesto eran proyectos bien pequeños y era casi algo marginal, ¿no? Sin embargo, esto cambió cuando se ejecutó este proyecto, que es el proyecto del puente Chilina en Arequipa. Este puente es un proyecto que se ejecutó por obras por impuesto, que es de un tamaño ya considerable, 441 millones, y se ejecutó a través de este consorcio de inversionistas liderado por Intercor, ¿no? Y el consorcio constructor. Este proyecto es importante porque le da un impulso al mecanismo. El mecanismo, entre tantos proyectos pequeños, ya estaba como que se dudaba de la capacidad que podría tener. Sin embargo, el poder alinear intereses y crear proyectos de esta envergadura se le ha mirado ahora con mucho más más posibilidades de ser aplicado incluso en la reconstrucción o en otros aspectos de la inversión pública en el país. Este es el puente Chilina, ¿no? Bueno, acá hay un tema de que no todo proyecto es perfecto, ¿no? Hay cosas por mejorar, y quiero aquí tocar el tema de las fases del mecanismo. En realidad el mecanismo de obras por impuesto tiene solamente estas cuatro fases, ¿no? Fase de priorización, fase de actos previos, fase de proceso de selección y fase de ejecución. Sin embargo, nosotros aquí en la empresa y de manera personal, particular y profesional, consideramos que existe una fase que es la fase cero, que si bien no está en la normativa, es indispensable para que estos proyectos puedan salir adelante. Para nosotros la fase cero es el momento en el cual la entidad privada o la entidad pública o la entidad pública se conocen, ¿cómo se llama? Se plantean las necesidades
mutuas que tienen o los intereses mutuos que tienen y se eh, se discute las posibilidades de colaborar conjuntamente, ¿no? Eso no tiene nada de malo, es algo que le da pie a que las demás fases puedan surgir con cierto éxito. Lo peor que te puede pasar al momento de plantear un mecanismo de obras por impuesto sin hacer esta fase es que tú corras con tu lista de proyectos, lances el proceso de selección y no se presente nada, que tu proceso de selección tenga que caer desierto. Es decir, eso es lo peor que podría pasarte. Entonces, esa fase busca evitar que esa situación suceda, ¿no? La fase de priorización. El objetivo de esta fase es tener una lista priorizada de proyectos, ¿no? Este, bueno, esta lista cómo surge, surge de dos posibilidades. Una es que sea por iniciativa privada, que la evalúe la entidad y la plantee. Otra es por iniciativa pública, que es la más común, la más frecuente. Y esta lista se tiene que publicar en el portal de Proinversión. Ahí se encuentran todos los proyectos que están priorizados por alguna entidad pública a ser ejecutados por obras por impuestos. Como se puede observar, para poder entrar a esta lista, el proyecto de inversión tiene que estar necesariamente viable, sea que lo haya priorizado, que sea una iniciativa pública o sea una iniciativa privada. Tiene que estar viable. ¿Cómo se prioriza estas listas? Bueno, el gobierno nacional lo prioriza el ministro, el titular de la entidad. En el gobierno regional se prioriza mediante acuerdo del Consejo Regional y en el gobierno local mediante Consejo Municipal. Como se sabe, también este mecanismo aplica a las universidades públicas y estas lo priorizan esta lista mediante acuerdo del Consejo Universitario. ¿Cómo se plantea una iniciativa privada? La forma en la que se plantea una iniciativa privada es a través de una carta de intención, la cual tiene toda una serie de requisitos que debe cumplirse y y bueno, la entidad pública tiene un plazo para responderla. Solo cuando la entidad pública te haya dicho que es de su interés, recién ahí tú empiezas a formular el estudio de preinversión. También esta priorización de proyectos, esta lista, tiene que tener de alguna manera un respaldo presupuestal. En el caso de los gobiernos regionales y locales y universidades públicas, este respaldo se da de manera directa a través del cálculo del límite CIPREL. El cálculo del límite CIPREL es una cifra que el Ministerio de Economía calcula cada medio año para todos los gobiernos regionales y gobiernos locales y es como una línea de crédito que les sirve para ejecutar este tipo de proyectos. En el caso de los gobiernos, de las entidades de gobierno nacional es diferente. Las entidades de gobierno nacional, ellas requieren tener una capacidad presupuestal, ¿no? Entonces, al final también lo define el MEF, pero como que digamos que no termina de ser tan líquido o tan flexible como lo que tienen los gobiernos subnacionales. ¿Qué es un límite CIFREL? Como se mostró, es por ejemplo acá tenemos de los gobiernos regionales, es simplemente una cifra en la cual se le indica al gobierno regional, señor gobierno regional, usted tiene 300 millones, en el caso del Callao, para, para que si desea lo puede usar en el mecanismo de obras por impuesto. Algunos lo usan, algunos no lo usan, eso depende de una decisión de gestión de la entidad. Actos previos. La fase de actos previos. Esta fase lo que busca es conformar el comité, elaborar las bases y
y aprobar estas bases. Acá en este tema está lo que es el informe previo de Contraloría, es decir, no basta que el comité se conforme y redacte unas bases de acuerdo a la normativa, sino que al ser un como un endeudamiento, este por la norma vigente comprende que la Contraloría General de la República emita un informe previo positivo, ¿no? ¿Y por qué es esto? Esto es porque los certificados que se emiten no es a nombre del gobierno regional, es un certificado a nivel de Estado que se le está dando a una empresa privada. Entonces, por ese motivo es que participa la Contraloría. Ocurre igual con las operaciones de endeudamiento y ocurre también de la misma manera con las operaciones de APPs. También se les exige un informe previo positivo antes de aprobar bases o antes de firmar este contrato o convenios. El contenido de las bases es este, ¿no? Ahí están los estudios, eh, están diversos aspectos que le va a permitir a los postores o a los participantes tenerse una idea de en qué se están metiendo, ¿no? La función del comité especial evidentemente es elaborar las bases, conducir el proceso de selección, evaluar las propuestas y otorgar la buena pro. También una de las aspectos más importantes también es este de acá, que es el de determinar el costo de la ficha técnica o estudio de preinversión a ser reembolsado. Esto lo vamos a tratar en detalle en el curso, pero tiene que ver con que el mecanismo de obras por impuestos no solo financia la ejecución de la obra, también puede financiar la ejecución de la parte de preinversión. Entonces, ese monto tiene que ser devuelto a la empresa. Entonces, ¿quién te calcula cuánto es ese monto? La empresa puede decir que costó 1000, pero quien define si es que va a acreditar esos 1000 o va a ser un monto menor es el comité. Fase de proceso de selección. Lo que es ya una vez que están las bases aprobadas, viene el tema de la convocatoria, se presentan expresiones de interés, se formulan las consultas, se absuelve la consulta, se integran las bases, casi como un proceso de selección de la ley de contrataciones, se presenta la propuesta, calificación y otorgamiento de la buena pro. Este es el proceso de selección. El proceso de selección es tanto para la empresa financista como la empresa supervisora. Es el mecanismo, no es un mecanismo que no tiene nada que ver ni supletoriamente con la ley de contrataciones. En la fase de ejecución lo que se hace es, bueno, ejecutar el convenio, firmar el convenio, ejecutar el convenio. En este convenio, es bastante flexible, bastante amplio, es decir, una entidad podría encargar a un privado todo esto, es decir, podría el privado encargarse y ser reconocido por los certificados de inversión de la ficha técnica, estudio de preinversión, el expediente técnico de ejecución del proyecto, el expediente técnico del mantenimiento una vez que concluye la obra, la ejecución del proyecto mismo, la obra, la ejecución del mantenimiento hasta por un plazo de 5 años, los costos de la operación, también puede encargársele también elaborar un manual de operaciones, también puede cubrir los costos de la supervisión del expediente técnico, la supervisión de la ejecución del proyecto, incluso la supervisión del mantenimiento. Es decir, se le puede incluir todo a cargo del privado y que va a ser reconocido a través de los certificados, desde luego. ¿Qué características tiene un certificado? Bueno, los certificados
en esencia son emitidos por el MEF a nombre de la empresa privada financista y, y bueno, es emitido en soles. ¿Qué más le podemos decir? Tiene una duración de 10 años, puede ser fraccionado, es negociable, sirve exclusivamente para el tema del pago del impuesto a la renta. Eh, Sin embargo, vamos a ver algunas cosas como esto, ¿no? La gráfica de lo que puede ser financiado a través del mecanismo de obras por impuesto y que puede ser cubierto por estos certificados. Es decir, como se puede apreciar, podemos empezar con que el certificado puede pagar lo que es la preinversión, la elaboración del expediente técnico, la supervisión de la elaboración de este expediente técnico. También puede servir para pagar las diversas valorizaciones, ¿no? Acá se puede apreciar que en el caso de los certificados, estos se emiten cada 3 meses, es decir, tienen una, digamos, como una valorización o una emisión trimestral, mientras que las valorizaciones de obra pueden ser mensuales. También puede ser cargado o pagado con el certificado lo que es la supervisión y ejecución de la ejecución del proyecto, y antes de que termine el proyecto y se liquide, puede servir también para financiar lo que es la elaboración del expediente de mantenimiento de operación. Una vez que concluye, estos certificados o este mecanismo, el mecanismo de obras por impuestos, también puede servir para cubrir el financiamiento de la operación y mantenimiento del proyecto hasta por un plazo de 5 años. Y también la supervisión de dicho mantenimiento. Acá también está incluido lo que es el manual de operaciones de ser el caso. También también podemos indicar que el mecanismo de obras por impuesto puede empalmarse con una APP, es decir, con una asociación público-privada. Está previsto en la norma, sin embargo hasta ahorita no se ha ejecutado ningún proyecto de esa tipología, ¿no? ¿Quiénes deberían conocer este mecanismo? Los funcionarios. Como se ha dicho antes, este mecanismo por mucho tiempo se vio como un mecanismo marginal. Es decir, no se le prestaba mayor importancia, y es más, yo he participado en reuniones donde funcionarios de muy alto nivel consideraban que era un mecanismo que no valía la pena. Sin embargo, eso, como lo hemos visto, está muy lejos de la verdad. Lo que pasa es que los funcionarios no lo conocen, no tienen la experiencia, y como a toda cosa nueva, la gente le tiene miedo. Y los funcionarios pues mucho más. Los técnicos. Si en algún momento la alta dirección de una entidad decide apostar por este mecanismo, quienes lo van a operacionalizar son los técnicos. Los técnicos es indispensable que ya conozcan el detalle mismo del mecanismo, porque ellos son los que lo van a llevar a cabo. Las empresas también tienen que conocerlo, porque son ellas quienes van a tener el rol de financistas. Entonces, la empresa podríamos dividirlo en dos tipologías, ¿no? Empresas territoriales, que son empresas que tienen de repente una concesión minera, una concesión de gas, una concesión marina o lo que sea, y requieren, por su misma operatividad del negocio, tener una buena relación con la comunidad. Muchas de estas empresas ya han planteado o ya tienen dentro de su organización una área de responsabilidad social que busca precisamente eso. Sin embargo, acá se le abre una oportunidad más, que es, además de tener que hacer proyectos, esto les sirva de alguna manera para
recuperar lo gastado y con ello poder pagar impuestos a la SUNAT. Después están empresas transversales. Acá, por ejemplo, son empresas que no se vinculan con una área geográfica, pero sí con un interés particular. Es decir, por ejemplo, acá están la asociación de bancos, ¿no? La asociación de bancos, ellos les interesa, por ejemplo, invertir en todo esto que son proyectos de seguridad ciudadana. Están haciendo comisarías, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque dinero y crimen están muy asociados. Entonces, el banco es, es su interés disminuir la criminalidad y de alguna manera tener una buena reputación al respecto, ¿no? Estrategia recomendada para un privado. Cuando tú eres una empresa privada y quieres meterte en el tema de el mecanismo de obra por impuesto, debes plantearte algunas cosas. Primero, ¿qué tipo de proyecto te interesa? Los proyectos que le puede interesar a una minera son muy diferentes al tipo de proyecto que le puede interesar a un banco, a una empresa industrial, en fin. Entonces, lo primero es eso, saber qué tipo de proyecto queremos ejecutar, qué tipología. Segundo es identificar con qué entidad pública nos vamos a sentir cómodos trabajando. Porque si bien los ministerios son más formales, tienen una cierta organización y tal vez estabilidad, este también tiene una elevada burocracia, es decir, son organizaciones bastante verticales y bastante altas, y a veces es difícil por ese motivo trabajar con los ministerios. Los procesos demoran muchísimo más que en los gobiernos subnacionales. En los gobiernos subnacionales la ventaja es que son más, si bien también son entidades políticas y son verticales, este, las decisiones se toman mucho más rápidamente porque hay una especie de fácil toma de decisiones, ¿no? Es bastante vertical, son pocos niveles y las decisiones se toman mucho más rápido. Después, ¿qué tipo de iniciativa deberías ver? Muy bien, decidiste que vas a invertir en educación, pero ahí le propongo a la entidad pública una iniciativa nueva, es decir, una iniciativa privada, o veo que si esta entidad pública tiene proyectos listados en proinversión y escojo uno de ellos para yo intervenir. Esa es también una decisión de la empresa que tendría que tomar. También cuando uno entra como empresa privada a este mecanismo, tiene que tener claro que hay servicios que va a requerir. Es decir, en esencia de saque va a necesitar una empresa que le gestione todo esto, porque la empresa puede ser una empresa, qué sé yo, una empresa agroindustrial que su giro de negocio no es ejecutar proyectos de inversión pública ni estar detrás de los funcionarios del gobierno regional o gobierno local o del ministerio a efectos que los trámites salgan. Entonces contratas a una empresa que le haga ese gerenciamiento del proyecto, este, ¿cómo se llama? Para que las cosas salgan, ¿no? Hay hay cosas que va a tener que contratar como la formulación de los estudios de preinversión, los estudios de ingeniería y expediente técnico, elaboración del expediente de mantenimiento, contratista ejecutor, contratista ejecutor de mantenimiento. Es decir, una vez que la empresa gana, se convierte oficialmente en la empresa financista del proyecto. La empresa va a contratar a subcontratar a la empresa constructora, o sea, es decir, al ejecutor, y va a tener que pagarle. O va a tener que, si es que va a ir desde preinversión, va a tener que contratar a una empresa que se dedique a elaborar el estudio de preinversión o ficha técnica. Y va a tener que pagar va pagando por adelantado estos temas, ¿no? Todo esto
puede ser reconocido por los certificados, es decir, va a recuperarlo. Sin embargo, tal vez la falencia del mecanismo es que este tema de gestión integral del proyecto, es decir, el tener una empresa que, que lo lleve de la mano el proyecto y que permita a la empresa privada que se despreocupe del tema, ¿no? O no se distraiga en esos aspectos, este, ese costo de gerenciamiento no te lo reconoce los certificados. Esa es tal vez la gran falencia en estos momentos del mecanismo. Pero algunas empresas más o menos grandes lo que han hecho ha sido no solamente financiar un proyecto, sino financiar una cartera de proyectos de obra por impuesto, y con ello constituyen dentro de su organización un área que les permita llevar adelante este tipo de proyectos. Es decir, esa área hace las veces hace el gerenciamiento del proyecto. Otras empresas que recién están empezando lo que hacen es contratan a otra empresa ya especializada en ese tema. Bueno, eso ha sido todo por estos tres videos. Esperamos que haya sido de su interés. Para muchos esta información que se ha brindado es más que suficiente para tener una idea clara del mecanismo. Sin embargo, hay otro grupo de personas que les puede interesar conocer ya el detalle del mismo. Para ellos está el curso que estamos empezando el 6 de abril. Y bueno, están todos bienvenidos. Esperemos poder tenerlos en el mismo. Gracias. Hasta la vista.